En algunas ocasiones nos encontramos con la palabra cruzada fuera de su contexto histórico y aplicada a situaciones actuales, queriendo indicar que se trata de una lucha o una guerra que de alguna manera está santificada, que está justificada por estar en el lado, digamos, correcto de la contienda, sea esta contra la droga o contra el Estado Islámico. Bueno, pues para hablarnos sobre lo que fueron realmente las cruzadas, contamos hoy en el estudio con un experto en la materia, el profesor de Historia Medieval de la UNED, José Manuel Rodríguez García, que nos ha invitado a repensar sobre este tema. José Manuel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, gracias. Bueno, ¿qué fueron exactamente las cruzadas y por qué esta propuesta de repensar sobre ellas ahora, hoy en día? La idea original viene de un debate que se tiene actualmente en el mundo, sobre todo anglosajón, y es a raíz de las famosas palabras de George Bush en el año 2001 sobre la cruzada contra el terrorismo y la respuesta que dio el presidente Obama en el 2015, en la cual equiparaba directamente las cruzadas, la Inquisición y el IS, el Estado Islámico. Entonces fue una cosa que nos pareció muy de actualidad sobre definir realmente qué era una cruzada y repensarla para el mundo medieval. ¿Y qué fueron exactamente las cruzadas? Bien, las cruzadas legalmente son campañas concretas, tienen un tiempo limitado de actuación, y fueron un tipo de guerra santa, justa, al ser también santa, y lo que es importante, meritoria. Tanto, mientras que antiguamente siempre se unía o se hablaba de guerra santa y justa, la influencia que tiene la reforma gregoriana es que añade el epíteto de meritoria. Esto quiere decir que un combatiente no solamente no pecaba al combatir, sino que además tenía unos beneficios espirituales por combatir contra los enemigos de la Iglesia. O sea, que estaba ganando puntos para poder entrar en el cielo, digamos, ¿no? Efectivamente, hasta en el mundo medieval hay campañas, digamos, sueltas en las que ya hay un tipo de guerra santa meritoria, pero no esta reforma gregoriana de 1060, cuando el papado realmente y de forma sistemática organiza una serie de campañas que, repito, son justas, santas y meritorias contra enemigos de la Iglesia, bien sea tanto en Tierra Santa como en la península ibérica como en el Báltico. ¿Y de qué forma influyeron las cruzadas en las relaciones internacionales medievales, si es que se puede hablar de tal cosa? Las cruzadas tuvieron un impacto en el mundo medieval, incluso en el mundo actual, bastante importante. En el mundo medieval no solamente se suponen un enfrentamiento entre, algunos dicen, entre Oriente y Occidente, tampoco se puede hablar de grandes bloques, hay que pensar más en temas puntuales, en conflictos puntuales. Pero si hablamos, por ejemplo, del tema paisajístico, puramente paisajístico, evidentemente gran parte de los castillos que encontramos en Tierra Santa son castillos medievales. Piensa en Crac los Caballeros, que hoy en día, por ejemplo, se ha usado por los rebeldes en Siria y hoy en día está realmente machacado porque las fuerzas gubernamentales lo atacaron con misiles. Pero si hablamos del Báltico, hay que recordar que, por ejemplo, lo que es hoy en día Norte Alemania, Prusia y lo que son las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia, Estonia, estas nacen o son, digamos, incorporadas al mundo occidental a través de las cruzadas. Y el impacto paisajístico, por ejemplo, si vas a las repúblicas bálticas, hay un montón de castillos de ladrillo rojo que son teutónicos. Entonces, eso también influye. Y hoy en día hay un grupo de investigación basado en universidades inglesas y alemanas en los que están analizando el impacto a nivel ambiental, demográfico, de importación de cultivos, de importación de ganado, que se hace a través de las cruzadas. Porque no nos olvidemos que en el mundo báltico, mientras que en el principio hay un movimiento expansivo individual o privado, luego ese movimiento expansivo se canaliza a través de las cruzadas y a través de la orden teutónica. Tuvieron muchísima influencia en las relaciones entre las distintas religiones. Sí, cuando hablamos de cruzadas tampoco podemos hablar de bloques monolíticos. Evidentemente en el mundo cristiano tenemos católicos y ortodoxos, en el mundo musulmán tenemos básicamente chiitas y sunitas, y recordemos que algunas cruzadas tuvieron un mal uso contra ortodoxos. La famosa cruzada de 1204 que acaba con la caída de Constantinopla fue una cruzada que no se buscó, mejor dicho, el resultado no se buscó. Esa cruzada iba destinada a Tierra Santa, pero por motivos económicos acabaron conquistando Constantinopla, y de hecho hace pocos años el Papa pidió perdón por resultar de la Cuarta Cruzada, pero fue una consecuencia que el papado nunca había buscado. Y en cuanto a los avances tecnológicos, me imagino que las cruzadas sirvieron como vehículo de nuevas ideas, de avances tecnológicos. Sí, como cualquier conflicto bélico supone un impulso a la investigación tecnológica, tanto hoy en día como en el mundo medieval. Es curioso pensar, por ejemplo, que si hablamos del mundo medieval, grandes avances, por ejemplo, el tema de artillería de mano, el tema de los cohetes, el tema de torpedos, que ya había torpedos en el siglo XIII, viene de libros que se dedican, son libros de Furusilla, de libros islámicos de la guerra, o incluso en el mundo occidental, pensadores como Ramon Llull o Roger Bacon también proponen nuevas tecnologías para luchar contra los musulmanes, porque al fin y al cabo las cruzadas, aunque tuvieron su crítica en el mundo medieval, no todo el mundo estaba de acuerdo en usar la violencia para defender a cristianos.
fue una crítica minoritaria, porque al fin y al cabo las cruzadas siguieron hasta el siglo XVI inclusive. Entonces, por ejemplo, Roger Bacon, en el siglo XIV, propone varias tecnologías, incluyendo una especie de rayo láser, muy curioso, para acabar con los musulmanes. O mejor dicho, más que acabar con los musulmanes, lo que se buscaba era conseguir la paz con ellos para forzarles a admitir a misioneros. En el mundo medieval, las cruzadas nunca se usan para convertir, en el sentido de que no se puede convertir de forma violenta, pero sí se puede usar la cruzada para conseguir la paz, para poner misioneros. ¿Y hubo también avances en medicina, por ejemplo? Sí, casi siempre se ha pensado que Tierra Santa fue un lugar de exterminio, un lugar de conflictos continuos, pero Tierra Santa fue también, durante el periodo de los reinos latinos, fue también un lugar de foco de renacimiento cultural. Por ejemplo, Acre fue un lugar donde no solamente se tradujeron obras del árabe al latín, sino que también, por ejemplo, en el mundo de la medicina supuso un foco de comunicación entre medicina árabe, griega y occidental, y ahí tenemos tratados hoy en día en latín o en árabe que están comentados al margen por médicos hebreos, musulmanes o cristianos que trabajaban para, por ejemplo, la corte cristiana. ¿Estos conocimientos circulaban con fluidez entre el este y el oeste? Por lo general, a mí, incluso cuando estaba en la universidad, me enseñaron que en el mundo medieval la gente apenas viajaba. Y luego cuando te pones a investigar, la verdad es que la comunicación entre este y oeste es mucho más fluida de lo que creíamos hace 20 o 30 años. Tanto a nivel de personas, y las cruzadas es un ejemplo perfecto de movimiento de personas, de movimiento demográfico. Hablamos de campañas de 10.000, 20.000 personas yendo al norte, al Báltico, a Tierra Santa, como de movimiento de ideas. De ideas tanto políticas como religiosas como comerciales. Es un mundo mucho más fluido y mucho más movido de lo que se creía hasta hace poco. Bueno, pues todo esto también me imagino que afectó directamente al mundo económico. Sí, evidentemente, por ejemplo, un ejemplo típico son el gran uso de la letra de cambio y los cheques del mundo medieval. Es un instrumento que nace en las repúblicas italianas como origen, pero por ejemplo quien lo más desarrolló fueron los templarios y hospitalarios, por la necesidad de trasladar fondos de Occidente a Tierra Santa. Eso generó un amplio movimiento de letras de cambio y una difusión del comercio monetario. Has hablado de las órdenes militares. ¿Qué importancia tuvieron? Fue fundamental, claro. Claro, sin cruzadas no hay órdenes militares. Las órdenes militares nacen en el contexto de las cruzadas. Son religiosos armados, básicamente. No son monjes, específicamente hablando, pero son religiosos armados. Y hay que tener en cuenta que esa imagen del monje soldado, aunque legalmente, repito, no fueran monjes, tiene un impacto bestial. Y la verdad es que es una figura que está en varias culturas, tanto en el mundo occidental como en el mundo islámico. En el mundo islámico hay dudas, porque en el mundo islámico no hay religiosos de por sí. Por ejemplo, si hablamos de Japón, tenemos a los Sohei. Pero si hablamos, por ejemplo, de la cultura popular hoy en día, ¿qué es un Jedi? Un Jedi es un monje armado, ¿no? Básicamente, es un orden militar, por no hablar de la Guardia de la Noche del Juego de Tronos. Así que las órdenes militares que nacen dentro de las cruzadas tienen un impacto hasta hoy en día. ¿Y dentro de las órdenes militares había mercenarios? Sí, el mundo del mercenariado es muy interesante porque se usa tanto por las órdenes militares como se usa también en las cruzadas, también se usa hoy en día. Habíamos comentado al principio el tema del debate lingüístico de las cruzadas usado por tanto George Bush como Barack Obama. Y tenemos que recordar que, por ejemplo, tanto los americanos como los rusos hoy en día están usando mercenarios como, digamos, extensión de su política exterior en otros frentes, bien sea en Irak o en Afganistán. El caso más famoso es de la compañía Blackwater de Estados Unidos, que hoy en día está desmantelada por problemas legales, pero bueno, el caso es que se continúa por otras compañías privadas. Y los rusos están haciendo lo mismo, tienen compañías privadas, mercenarios, porque son realmente un brazo izquierdo, un brazo segundo del Estado ruso. Bien, pues en el mundo medieval el tema del mercenario se usó, pero era muy polémico, porque al fin y al cabo una cruzada se supone que es gente que va por hacer un acto meritorio. Entonces, ¿cómo encaja la figura del mercenariado dentro de una campaña sagrada y justa? Hubo mucha polémica también en el mundo medieval, hubo discusiones, pero al final la teoría es que se aceptaba siempre y cuando estuviesen controlados y siempre y cuando al final buscasen, digamos, la remisión de los pecados y no solamente el bien material, pero realmente iban por una paga. Pero bueno, el caso es que esa fue la cobertura legal. Bueno, y el papel que tuvieron tanto el papado como el imperio, como los distintos nacionalismos, si es que se puede hablar en la Edad Media de nacionalismos. Podemos hablar de naciones crecientes y sí claramente de un sentimiento nacionalista, ¿no? Es típico, por ejemplo, hablar de Felipe de Francia del siglo XIV y el nacionalismo francés frente al papado, frente a otros poderes, que de hecho eso fue fue una de las causas de la caída del Temple, ¿no? Esa lucha entre el nacionalismo francés y el papado. El Temple solamente obedecía al Papa. El rey de Francia no estaba nada de acuerdo en que tener una institución armada y con mucho dinero en su país y decidió acabar con ellos.
Entonces está muy ligado el tema de papado, nacionalismo e imperio. Al fin y al cabo también en una cruzada lo que hace es que pone en manos de una persona medios económicos y militares. Evidentemente el papado quería eso, de hecho fue su idea, pero el imperio también quería eso. Por ejemplo, las típicas luchas entre Federico II contra los papas romanos. Y luego esa lucha entre papado y nuevo imperio es la que la recogen los nacionalismos francés o castellano o alemán. También esa lucha por controlar los recursos para dirigir, controlar la economía y la gente que va a las cruzadas. José Manuel, ¿de qué forma las cruzadas fueron una forma de unión espiritual entre las distintas iglesias frente a ese enemigo único? Ese es un tema que siempre se ha discutido y más que unión entre iglesias se considera que es una unión a través de la caballería. Se supone que las cruzadas influyen en el ideal de caballería y consiguen una especie de etos común caballeresco del mundo occidental frente al mundo ortodoxo o frente al mundo musulmán. De hecho, el mundo musulmán tiene su propio etos caballeresco, pero el tema de las cruzadas sí influye en el tema del etos caballeresco occidental, la caballería. Y todo eso tiene muchísimo reflejo en la literatura de la época, claro. Por supuesto, si cualquiera que vea ahora obras épicas o cronísticas o trovadorescas, verá que la influencia de las cruzadas es un topos básico en estas literaturas, sobre todo épica y trovadoresca. Aunque antes hemos pasado tangencialmente por la cuestión legislativa, ¿de qué forma influyeron realmente en la legislación a nivel internacional? Pues tiene una influencia tanto a nivel de derecho canónico como de derecho civil, básicamente en dos aspectos, el derecho comercial y el derecho de gentes. ¿Por qué hablo de derecho comercial? Porque uno de los temas que sale a la luz a raíz de las cruzadas y de los planes cruzados que hay a partir del siglo XIV es el tema de la guerra comercial contra el infiel. ¿Hasta qué punto es permisible o no permisible? ¿O se debe hacer bloqueos comerciales? ¿Qué materias deben afectar a esos comerciales? Y si ese bloqueo comercial debe ser activo o pasivo, o sea, solamente bloquear puertos o atacar los puertos para, digamos, destruir la infraestructura económica del enemigo, ¿hasta qué punto eso es válido? Esto tiene que ver con el derecho de gentes, lo que llamamos el derecho internacional. Y de hecho las cruzadas contribuyen al debate de hasta qué punto definir objetivos. ¿Qué objetivos son válidos? ¿Solamente civiles? ¿Solamente militares? ¿Son objetivos válidos los aspectos comerciales? Un tema también básico que influye en muchas cruzadas, o que influye el debate de las cruzadas sobre ello, es el tema del derecho de territorialidad. ¿Hasta qué punto un infiel, por ser infiel, tiene derecho o no a tener un territorio propio? Evidentemente es básico, porque si no, no puedes atacar a los infieles. El resultado final, qué sé yo, es que, al derecho canónico me refiero, que luego pasa al derecho civil, es que un monarca infiel, por ser infiel, no puede ser atacado. Solamente por ser infiel. A no ser que este monarca infiel ataque a un cristiano o esté ocupando territorios antiguamente cristianos. Solamente en esos supuestos son permisibles las cruzadas. Pero eso tiene que ver, por ejemplo, cuando vamos a Canarias, cuando vamos a América, esa precedente de que hasta qué punto es permisible conquistar un territorio o no, está marcado por las cruzadas. ¿Y qué influencia, digamos, ha tenido todo eso en el uso que se ha hecho políticamente al comparar la situación anterior, la situación original con la situación actual? Habíamos comenzado el debate con las palabras de George Bush, que fueron muy criticadas en su momento, el que parar la guerra contra el terrorismo con una cruzada, y luego la respuesta 14 años más tarde de Obama, y que parando directamente, diciendo que era tan malo las cruzadas como la Inquisición, como el IS, ¿no? El Estado Islámico que se basa en el terrorismo. Evidentemente son cosas totalmente diferentes, pero a nivel popular sí que hay una equivalencia. Y, por ejemplo, si vas a leer obras de pensadores, no solamente de grupos, digamos, que hoy en día llamaríamos terroristas, sino también de gente culta musulmana o árabe. Para ellos, por ejemplo, el Estado de Israel es un Estado cruzado. Son los descendientes de los cruzados que luchan contra el mundo árabe, lo cual es muy curioso porque, claro, para un judío no puedes decir que el Israel que es un Estado cruzado, no tiene nada que ver, pero para el mundo islámico aún tienen esa imagen de los judíos como han sido protegidos por Occidente en su momento, del Estado hebreo como una especie de continuador de las cruzadas contra el mundo árabe. Y eso hoy en día queda marcado. Y de hecho la imagen que tenemos, quizás haya incluido más esa imagen en Obama que en Bush. Obama todavía tiene esa imagen quizás de Israel y del mundo occidental cristiano como ofensor, ¿no? Bueno, pues José Manuel Rodríguez García, profesor de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para repensar lo que es la cruzada. Un placer.